Veremos los resultados de un proceso proyectual en el que trabajamos durante este último periodo de tiempo. Hemos estudiado y analizado las alternativas sustentables para la solución de problemas habitacionales, encontrando pocos ejemplos que lleven esta problemática al campo de la vivienda colectiva. Creemos que accionar a favor del medio ambiente desde las altas nos permite obtener mejores resultados. Ya no es una familia que accede a una vivienda sustentable, sino que son cientos de familias viviendo en un único proyecto con esta característica. Nuestro objeto de estudio es el barrio La Tablada, al sureste de la ciudad de Rosario, caracterizado por increíbles visuales al río Paraná, casas bajas de pasillos y altas densidades. Se tomó principalmente el sector comprendido por las calles Ayacucho, Ayolas y Circunvalación, atravesado troncalmente por la avenida Boulevard Seguí, la cual se encuentra interrumpida en su traza regular a la altura de calle Ayacucho. Esta imagen hace que en gran medida el barrio quede desconectado del resto de la ciudad, impidiendo un flujo de circulación fluido con el borde. Bueno, a través del plano de Noli, ubicado a la izquierda de la presentación, podemos identificar mediante llenos y vacíos que la calzada, además de encontrarse interrumpida a la altura de Ayacucho, también presenta inconvenientes en su trazado en otros sectores. Teniendo en cuenta estas observaciones en la traza, se procede a realizar el diagrama de la derecha, que de manera muy abstracta identifica posibles trabajos a realizar. En relación a las cuestiones de saneamiento de vías de circulación, como bien anticipamos, se procedió a desobstruir Avenida Boulevard Seguí como eje articulador del proyecto, desde Ayacucho hasta la línea de la Barranca, manteniendo las características que posee en el resto de su extensión: doble mano de circulación, cantero central con vegetación abundante y demás. También se observó una línea de tensión generada por los puentes ferroviarios en desuso, que permite conectar dos puntos claves del barrio: la llegada de Boulevard Seguí a la línea de la Barranca y el ingreso del barrio desde Circunvalación por calle Ayolas. Apostando a reforzar esta conexión, se plantea un paseo recreativo, en donde se pueda priorizar la circulación de peatones. De esta manera, el proyecto se hace cargo de las instalaciones desafectadas, transforma su uso otorgándole un programa que se adecúa al proyecto integral, buscando revalorizar todo aquello que forme parte de la memoria del barrio. Bueno, como se puede ver en esta imagen, uno de los puentes que formó parte de los recorridos del ferrocarril en el sector, este es sin duda uno de los elementos que le otorga identidad al sitio, motivo suficiente para incorporarlo al proyecto. Tomando estos conceptos y reconociendo el valor que tienen, es que se procede a la ejecución de un proyecto de masterplan para la reestructuración, saneamiento y reorganización de un sector del barrio La Tablada. En esta planta del sector se puede ver de qué manera incorporamos los nuevos lineamientos propuestos en relación al sistema vial y cómo estas decisiones están acompañadas por equipamiento urbano, los cuales aumentan la complejidad del entramado. Bueno, en primer lugar, se procede a reubicar las viviendas que actualmente están posicionadas sobre la traza de Boulevard Seguí. Para eso se planteó el completamiento del tejido con viviendas unifamiliares, apostando al uso de pasillos como espacio de acceso, distribución y encuentros. Como segunda intervención, se trabaja sobre los galpones en desuso de la ex fábrica de corchos, adaptándolos para albergar el nuevo programa de escuela, manteniendo los rasgos industriales que tanto caracterizan al sector. De esta manera, se forma un nuevo educativo junto a las instituciones existentes, para potenciarlas y enriquecerlas con la llegada a un único punto en común de transporte público: colectivos, bicisendas y estaciones de bicicletas públicas. En el punto número 3 se encontró una de las situaciones más agudas del barrio, con lo que el proyecto de masterplan y el posterior proyecto de arquitectura resolver. Se reubican en un conjunto de viviendas de alta densidad un total de 724 familias del barrio, en unidades desarrolladas en 2 plantas, proyectadas a través de un programa de sustentabilidad, sector comercial y oficinas en altura, apostando a la mixtura de usos y a la diversidad de flujos. En cuarto lugar, se trabaja sobre un complemento al desarrollo del barrio: huertas comunitarias, trabajo de la tierra para consumo personal y o ventas de insumos en el espacio vacante que se genera dentro,
Avenida Circunvalación y la cota alta de la Barranca, alimentado con sistemas de riego que se abastecen de los acumuladores de agua de lluvia del conjunto de viviendas. Se propusieron, además de los tipos edilicios descriptos, viviendas en torre, como quinta intervención. Esto permite darle complejidad al sector. Estas viviendas no solo completarían las necesarias para sanear el lugar, sino que además sería un nuevo foco para el mercado inmobiliario. El Museo de la Memoria, que el programa tiene preparado para el sector, será implantado en la esquina interceptada por calle Ayolas y el nuevo paseo recreativo, propuesto como revalorización de los puentes ferroviarios. El proyecto apuesta a crear con este edificio de gran escala un mojón de referencia visualizado desde otros puntos de la ciudad. Como se propone reutilizar una serie de galpones que se encuentran en desuso para desarrollar allí un mercado. Este queda vinculado espacialmente con el programa de museo, permitiendo generar una espacialidad capaz de recibir grandes acontecimientos que se desarrollen en el barrio: festividades, ferias, recitales. Cabe destacar que las intervenciones que se realizaron fueron estratégicamente pensadas. Se procuró mantener la esencia del barrio, sus calles, sus escalas, su identidad, apostando a mejorar la calidad de las viviendas que se encuentran en situaciones irregulares, ubicándolas en el mismo sector del que fueron reorganizadas. Bien. Como bien hemos mencionado con anterioridad, el barrio está fuertemente caracterizado por la huella que dejaron las desafecciones del ferrocarril. Cuadros de maniobra, puentes, trazas se instalaron en el sector cuando Rosario apenas comenzaba a gestarse, pero producto del gran crecimiento demográfico que tuvo la ciudad, rápidamente estos trazados quedaron dentro de la trama urbana, ocasionando grandes barreras para el desarrollo. Barrio La Tablada es un sector de la ciudad que crece rodeado de instalaciones ferroviarias y portuarias, pero que luego de los cambios producidos por los planes en relación a la reestructuración del sistema, estas instalaciones fueron desmontadas, dejando grandes superficies de terreno sin una política de reinserción que regulara su uso. Es así como, con el paso acelerado del tiempo, estos lugares son refugios urbanos, albergando una gran cantidad de familias carentes de techo que toman posesión y se asientan en estos lugares de manera permanente. Como bien muestra la imagen, ambas imágenes que podemos ver en la diapositiva, hoy en día estas extensas superficies son el mayor epicentro de la vivienda irregular en el sector. Bien, es por eso que el proyecto opta por ocuparse de esta cuestión y efectivizar lo que el Masterplan propone: proyectar un conjunto de viviendas que tenga la capacidad de albergar gran parte de estas familias que se encuentran en estas condiciones. Bueno, para poder emplazar el edificio en el sitio, lo primero que se observó fueron los lineamientos que el lugar propone: cómo la traza llega al borde, cómo se vincula con la topografía, cuáles son las preexistencias y hasta cómo habita la población este sector. Como bien muestra el primer gráfico, es el propio sitio el que determina el lugar a comenzar a proyectar. Boulevard Segui como eje troncal del conjunto, atravesado por la desafección de la trocha, del ferrocarril y delimitado por las calles circundantes, encontrando de esta manera la articulación entre la densidad de la ciudad y la amplitud del paisaje. Una vez encontrados los límites de la intervención, se procede a determinar las tensiones que el proyecto va a aportar a las ya existentes. Es prioridad mantener la continuidad de visuales entre la ciudad y el paisaje, por lo que cada tensión encontrada fue respetada, como así lo identifica el gráfico número 2. Como ya hemos mencionado anteriormente, este lugar está caracterizado por tener una depresión artificial en el terreno, que en su parte más profunda llega a los menos 4 metros por debajo del nivel de la calzada. Se aprovechó esta característica del terreno trabajando como columna vertebral del conjunto de tiras que conforman los distintos bloques, generando en estos una transición morfológica y programática. Una vez definida la implantación y las intenciones que el edificio va a representar, se comienzan a dimensionar estas ideas. Para esto se estudió el módulo. Se optó por una estructura de escala doméstica, que permita estar dentro de los estándares de la construcción, disminuyendo los costos de ejecución. No solo fue la estructura la que determinó trabajar con un módulo dejando una luz entre columnas de 3,60 metros, sino también la posibilidad de disponer de mayor cantidad de ambientes a la fachada norte, para acceder a los sistemas de acondicionamiento pasivos que desde un comienzo tuvieron protagonismo en el proyecto. Estos módulos se repetirán 3 veces en el eje Y, mientras
X hasta encontrarse con la calzada, el cual determinará el largo de todas las tiras del conjunto, como se puede ver en el diagrama. Cada uno de ellos conformará un ambiente dentro de la unidad de viviendas y se dispondrán de acuerdo a la flexibilidad que requiera cada parte del programa. Los ambientes más duros, núcleos húmedos, estarán en el centro, mientras que aquellas más permeables serán los que conformen los laterales de la tira. Dado la extensión que ocupa el edificio en el territorio, decidimos abordar nuestro relato desde dos escalas diferentes. Por un lado, la 1 en 500, en donde proponemos apreciar la composición total del edificio, cómo se vincula con el entorno inmediato, cómo son los recorridos entre tiras, qué vinculación tienen con las edificaciones vecinas y con la topografía SIP, que correspondería al plano que está en este momento en pantalla. Mientras que para darle profundidad, optamos por la escala 1 en 200, que nos permite entrar en detalle de las características de cada tira y su relación con la inmediata posterior, siempre en relación con calle Segui. En esta planta podemos apreciar cómo el edificio se vincula con la cota cero del proyecto y cómo se generan tres situaciones que son del programa. En el sector oeste podemos encontrar locales comerciales que anteceden a la circulación vertical que nos va a llevar a las plantas más altas. Por ser un ingreso compartido por todos los usos que se dan en el conjunto, no posee límites arquitectónicos, ya que es la propia vereda la que ingresa al hall semicubierto y desde donde se pueden tomar tanto las escaleras como el ascensor para comenzar a subir. En la parte central del proyecto, el protagonismo se lo lleva la ex trocha del ferrocarril, convertida en un estacionamiento de escala urbana. Esta le otorga dinamismo a la planta baja, producto de la irregularidad de su trazado y de sus profundidades. Por último, el sector este del terreno está caracterizado por la llegada de la estructura de las distintas tiras, las cuales otorgan una espacialidad amplia y flexible, destinada a la recreación, ya sea en su condición de semicubierto o de espacio verde entre bloques. Queda evidenciada en esta planta de qué manera se hace la fusión entre la ciudad y el paisaje, y cómo es la trocha un articulador de ambos. Los flujos más dinámicos quedan establecidos donde la ciudad llega, mientras que los espacios de esparcimiento, desconexión, están en contactos directos con el paisaje. El programa de cocheras dentro de este proyecto está resuelto a gran escala. Desde Avenida Segui, desde el Boulevard, dos pares de rampas bajan hasta la cota más profunda para diagramar un recorrido vehicular, el cual permite disminuir el caudal de autos estacionados en el sector. El dotar a la trocha de este programa permitió intervenirla sin modificar en grandes rasgos sus características, efectuar un control sobre ella por los mismos usuarios que acceden y estacionan sus vehículos, ofreciéndoles un motivo para recorrerla. Cabe destacar que a este nivel se pueden además acceder de manera peatonal a través de las circulaciones troncales de los edificios en tiras. Es en este nivel donde el cuerpo del edificio empieza a tomar presencia. Podemos encontrar una cantidad total de 11 tiras, de las cuales 10 contienen programas de oficina y vivienda, mientras que el bloque sur, ya no transformado por la cota de la trocha, se destina en su totalidad a albergar solo oficinas. El proyecto en esta altura consta de dos tipos de plantas, primer y cuarto piso. Corresponden a las plantas sociales en donde se desarrollan una serie de recorridos a través de pasarelas que permiten la conexión entre los distintos usos del edificio. Esta conexión garantiza un recorrido total del complejo, pudiendo acceder desde estos niveles a... Estas pasarelas actúan de espacios intermedios entre lo privado de la vivienda y la masividad de la planta baja. Son espacios de encuentro, de expansión entre los vecinos que componen la misma tira. Es por eso que no están proyectados como una simple circulación, sino que se les otorga un ancho considerable para dar lugar a que esos encuentros sucedan. Niños andando en bicicletas, amigos compartiendo una charla, reuniones de consorcio, fomentando de esta manera la vida en comunidad. El proyecto se compromete con el desarrollo de un diseño arquitectónico que esté en concordancia con las bases de la sustentabilidad. La presencia del muro trombé, este muro ciego sobre la fachada norte, hizo que se tuvieran que estructurar
los ambientes de una manera estratégica para poder garantizar un aprovechamiento óptimo de este recurso. Esto, además, trajo la necesidad de incorporar al diseño de la tira una serie de patios internos que permitan ventilar e iluminar la totalidad de los ambientes de manera natural, ya sean de primera o de segunda, factor no menor a la hora de hablar de un conjunto de viviendas de alta densidad. Esta intención se repite en aquellos ambientes que quedan expuestos únicamente a la cara sur del proyecto. Se procede a ambientes de la tira que permitan ganar superficie en la orientación este-oeste, para que de esta manera todos los ambientes de primera puedan estar asoleados en algún momento del día. Esto, además, permite ganar superficie semicubierta en las plantas públicas de las unidades, para poder disfrutar de balcones de uso exclusivo. Es en este nivel en donde comienza a darse una diferencia de alturas entre el sector de la tira que corresponde a viviendas y al de oficinas. Las viviendas se rematan con una azotea pública, a la cual se puede acceder desde el mismo núcleo que se utiliza para llegar a las unidades, mientras que el edificio de oficinas sigue creciendo en altura, albergando todavía un piso más con dicho programa. Aquí se produce la tercera y última conexión de pasarelas entre bloques, conectando la azotea del sector de viviendas con el espacio semicubierto que se genera en la torre de oficinas. Las plantas del edificio de oficinas se repiten modularmente nivel a nivel, buscando crear ambientes amplios, flexibles e iluminados, que permitan albergar distintos tipos de funciones, consultorios médicos, salones de workings, gimnasios, etc. Esto permite aumentar la complejidad del edificio teniendo diversidad de usos en distintos horarios. El proyecto consta de 278 unidades desarrolladas en dos plantas, en donde los esquemas funcionales siguen siempre los mismos lineamientos. Planta baja social, en donde se encuentra el living, comedor, núcleos húmedos y de circulación. Cada espacio es independiente y está determinado por el ritmo de la estructura, la cual, pese a la continuidad de la misma, nos permite reconocer cuándo termina uno y empieza otro. Por otro lado, la planta alta se reserva a las actividades más privadas. Aquí se desarrollan los baños, dormitorios, lavaderos y salas de estudio o recreación. La dimensión de cada tipología se va adaptando al número de usuarios que esté preparada para albergar. Es por eso que de las 278 unidades encontramos 114 unidades de tipología 1 en sus tres versiones. Esta posee 80 metros cuadrados y 9 metros cuadrados semicubiertos. Está preparada para familias de hasta 3 integrantes. 36 unidades correspondientes a la tipología 2, preparada para 4 usuarios. 30 unidades de tipología 3, con 3 dormitorios, un espacio de estudio y 6 metros cuadrados semicubiertos. 49 unidades para familias de hasta 5 integrantes, que responden a la tipología 4, con 118 metros cuadrados cubiertos y 6 metros cuadrados semicubiertos. Y por último, 49 unidades de 131 metros cuadrados cubiertos, 6 metros cuadrados semicubiertos para hasta 6 usuarios. Para poder resolver el esquema estructural del conjunto, se optó por un sistema constructivo húmedo, independiente de vigas y columnas de hormigón armado, identificando dentro de la totalidad 2 escalas estructurales. La primera es la que se adoptó en los pisos altos, en donde el programa requiere de una estructura doméstica. Fue importante identificar la importancia que tiene para los lineamientos del proyecto, el ahorro del tiempo y de los materiales de construcción, llegando a un módulo estructural de una luz de 3,6 metros, cubierta a través de vigas de 0,2 por 0,4 metros y columnas de 0,2 por 0,2 metros, reemplazando las columnas en aquellos módulos en donde se materializa el muro trombé por tabiques estructurales de 0,2 por 0,8 metros, que responden de manera eficiente a la carga entregada por dicho muro. Este es el único elemento estructural que recorre la totalidad de la altura del edificio. El uso de este módulo permite acceder a un espesor de losa mínimo reglamentario, disminuyendo de esta manera exponencialmente el costo de la estructura.
En planta baja, los requerimientos estructurales se ven alterados por la calidad espacial que el proyecto debe garantizar por estar en contacto con el espacio público. Se optó en este caso por un sistema de distribución de cargas que permita disminuir la cantidad de apoyos que llegan a la cota cero. Para eso se utilizaron vigas de transferencia que a partir de la adaptación de su sección transmiten las cargas recibidas en los distintos puntos hacia un único apoyo, una columna circular de 0,60 metros de diámetro, aumentando este valor en aquellos apoyos que llegan a la cota más profunda de la trocha con el fin de disminuir la esbeltez que se efectúa producto de la relación de la sección de la columna y de la altura que ésta debe salvar. Gracias a la adopción de este sistema, de 540 columnas de sección cuadrada, a planta baja solo llegan 60. Con el fin de salvar grandes distancias, se proyectaron las pasarelas que comunican los bloques de oficina y estructura metálica. Se procede a utilizar perfiles IPN para cubrir las luces más amplias, las cuales irán empotradas a la estructura de hormigón que harán de sostén para estas grandes circulaciones. Una serie de perfiles de menor dimensión cubrirá el ancho de las mismas, recibiendo por encima caños tubos huecos que auspician de correas para vincular la chapa perforada a la estructura. La presencia de estos andamios resuena con la estética ferroviaria que tanto caracteriza el lugar. Como hemos venido contando anteriormente, el proyecto arquitectónico desarrollado se pensó para solucionar un problema habitacional de manera sustentable. Consideramos que utilizar de forma responsable nuestros recursos no solo permitirá estar en equilibrio con el planeta, sino que a su vez tendrá efectos económicos muy positivos para la economía de las sociedades. Abordamos la sustentabilidad en 3 distintos sistemas. En el proyecto se colocarán 4 grandes espejos de agua capaces de contener en total 1.100.000 litros de agua de lluvia. Con estos se reduce la posibilidad de inundaciones en el sector y teniendo en cuenta que el agua es un recurso no renovable, aprovecharlo para no estar en problemas en un futuro. Por eso se propone distribuir el agua captada en estos contenedores mediante sistemas de bombeo para poder utilizarla en el riego, limpiezas de vereda, lavados de autos, descargas de inodoros, actividades que podrían llegar a sumar hasta el 80% del consumo residencial, lo que representa no solo una contribución ecológica, sino que también será amigable para la economía de las familias. Se utilizaron además paneles solares fotovoltaicos para transformar la energía del sol en electricidad útil. Se destinaron espacios estratégicamente colocados en las terrazas y orientados hacia el norte para ubicar estos paneles, llegando a una cantidad de 880 unidades de los mismos, con una potencia de 250 watts cada uno. Este sistema va a proporcionar 400.000 kWh anuales, equivalentes a 2.500.000 pesos por año, lo cual representa la mitad del consumo total de las viviendas. Por último, en el conjunto, un total de 165 viviendas contarán sistema de calefacción pasivo muro-trombé, el cual permite reducir entre un 70 y un 85% el consumo para el acondicionamiento de los ambientes, manteniendo una temperatura interior estable entre los 18 y los 20 grados. De esta manera, según cálculos realizados, un total de 7.000 pesos por unidad, cifra que asciende a 1.155.000 pesos considerando el total de las viviendas. Para poder profundizar acerca de este sistema, es necesario mencionar el estudio de asolamiento que se realizó sobre la totalidad del conjunto, con el fin de efectuar los controles necesarios, teniendo en cuenta que la radiación solar es un factor que debe jugar a favor del proyecto. Para poder entender el comportamiento del Sol, fue necesario recurrir al diagrama rectangular, del cual se tomaron los ángulos de incidencia del mediodía solar para el solsticio de verano, el de invierno y el del equinoccio. Teniendo estos datos, se procedió a estudiar la sombra que los bloques arrojan y cómo ésta puede actuar sobre la tira posterior, por lo que se desarrollaron una serie de diagramas que permiten ajustar la separación entre bloques con el fin de que en ningún momento del año haya fachadas nortes ocultadas por la sombra del bloque continuo. Habiendo resuelto el asoleamiento a nivel conjunto, se procedió a estudiar las condiciones del bloque, dimensionando los aleros con el fin de que estén a la altura de cada requerimiento.
Los diagramas que se encuentran en esta lámina confirman que en todas las situaciones que presenta la fachada norte, ya sea de plantas públicas como privadas, están correctamente dimensionados. Muestra aquellas superficies que están expuestas a la radiación directa y cuáles son aquellas que quedan ocultadas por los distintos balcones que el diseño del proyecto provee. En lo que corresponde a las plantas públicas, como bien dijimos anteriormente, son aquellas por las cuales se puede circular. En estas mismas, los vanos vidriados de la vivienda quedan protegidos durante los meses más calurosos por el alero, mientras que durante los meses más fríos, cuando los recorridos del sol son más bajos y los ángulos de incidencia más perpendiculares a la fachada, este alero permite el ingreso de radiación solar directa, otorgándole carga térmica a los ambientes interiores, teniendo la posibilidad de efectuar superficies vidriadas de mayores dimensiones. En las plantas privadas ocurre una situación que corrompe con el criterio que se viene manteniendo para los sectores más públicos de la vivienda. Esto tiene que ver con la implementación del sistema de acondicionamiento pasivo del que hablábamos párrafos atrás, el cual requiere de otros lineamientos para alcanzar el confort hidrotérmico. El muro trombé es un sistema de acondicionamiento pasivo que consiste en exponer a la fachada norte un paquete constructivo que sea capaz de acumular calor bajo el efecto de masa térmica. Dicho paquete consiste en un elemento translúcido y un elemento acumulador, los cuales están separados por una determinada distancia. Cámara de aire. Se produce el efecto invernadero, a través del efecto invernadero, el aumento de la temperatura de dicho aire y, como consecuencia, el aumento de la temperatura superficial del muro. Con el correr de las horas y la diferencia de temperatura entre superficies, este muro va a comenzar a irradiar calor acumulado durante todo el día al ambiente contiguo, calefaccionándolo, sin necesidad de recurrir a sistemas de acondicionamiento agregados. En este detalle se puede observar cómo está compuesto la totalidad del sistema y cómo funciona teniendo en cuenta las distintas estaciones del año. Durante los meses más fríos, el sol que incide sobre la fachada atraviesa el vidrio y comienza a elevar la temperatura del aire estanco en la cámara, y como consecuencia, también la de la superficie del muro de hormigón, ya que el producto del efecto invernadero no se perderá carga térmica por el paño vidriado. Este es el motivo principal por el cual es necesario garantizar el asoleamiento total durante las horas de invierno, ya que el muro va a ir aumentando su temperatura a lo largo del día, emitiéndola hacia la cara más fría horas después, cuando haya conseguido calentar toda su masa. Este efecto de retardo permite captar el calor durante las horas diurnas y emitirlo durante las horas de la noche, que es el momento en el que el espacio interior es habitado. Durante los meses más cálidos, el muro debe variar ciertos componentes para poder cumplir con las exigencias que esta estación requiere. Se debe evitar que el calor se acumule en la cámara de aire para que no se produzca el aumento de temperatura del muro de hormigón. Por eso, se pensó un sistema de ventilación que permita la libre circulación de aire dentro de la cámara. Fue imprescindible contar con ventilación cruzada en todos los ambientes, la cual está reforzada con una serie de aperturas en la parte inferior del muro. De esta manera, el aire fresco que ingresa del sur barre toda la superficie de la habitación, ingresa a la cámara por la parte inferior, se calienta y es eliminado por la parte superior. Además, se dimensionó un alero que permita, por un lado, proteger los meses cálidos al muro trombé de la radiación solar directa y, por otro, habilita la colocación de una abertura para el ingreso de luz solar, sin que ésta signifique un problema para el funcionamiento del sistema. Por último, es necesario saber que para que este tipo de soluciones funcione, es importante realizar un diseño integral que acompañe y potencie los beneficios del acondicionamiento pasivo. Para eso se trabajó la envolvente del edificio con las normas de confort hidrotérmico de la ciudad de Rosario, haciendo que todos los herramientas cuenten con paquetes de materiales aislantes que disminuyan considerablemente la transmitancia térmica. Los herramientas son resueltos con un muro doble de mampostería de origen, un paquete aislante que se compone de una barrera de vapor, colocada del lado más caliente, y un aislante térmico, quedando su valor de transmitancia térmica, o valor K, en 0,61 watts sobre metro cuadrado Kelvin, siendo que la municipalidad admite hasta 0,74 watts metro cuadrado Kelvin. Lo mismo sucede con las losas.
Se coloca el mismo paquete de aislación, quedando su transmitancia térmica en 0,37, también por debajo de lo exigido. Así como se pensó en la materialidad de la envolvente del edificio, también se estudiaron las superficies vidriadas en las fachadas. En la sur se redujo al mínimo la cantidad de aberturas, garantizando únicamente que permitan generar ventilación cruzada. En la fachada norte se aprovechó el estudio del asoleamiento para diseñar los paños vidriados más amplios que el proyecto admitiera, entendiendo que la iluminación natural es un factor indispensable en toda vivienda. Mientras que en la fachada oeste se procedió a colocar una estructura de aletas verticales que permitieran poder tener visuales a la ciudad y al paisaje sin pagar los altos costos de los soles bajos típicos de esta orientación. Como conclusión del abordaje del tema de la sustentabilidad del conjunto de vivienda, queremos demostrar que no es necesario realizar grandes inversiones para involucrarse en estas cuestiones. Tomando las decisiones correctas en los momentos adecuados, se puede disminuir a gran escala el impacto que dicha construcción tiene en el medio ambiente, ya que es esta industria una de las que más desechos producen en el mundo y es nuestra responsabilidad poder comenzar a revertir esta situación. Bueno, y por último, los referentes que utilizamos para poder dar comienzo o motivación a este proceso proyectual fue el edificio Altolar, que fue el primer referente que tomamos en el momento de la cursada, donde pudimos estudiar la complejidad de las circulaciones, cómo identificar las verticales de las horizontales y conectarlas a través del uso de las pasarelas. La nobleza de la materialidad también fue una cuestión que pudimos tomar de este proyecto. Por otro lado, en el edificio Pedregullo, la particularidad que tiene este edificio es que deja una de las plantas altas libres a modo de avenida en altura, punto de referencia que pudimos estudiar en el momento en que se decidió conectar las distintas funciones de nuestro edificio a través de pasarelas. Y por último, estudiamos la teoría de los Smithson, bajo el concepto de calles en el cielo, sociales caracterizadas por amplios pasillos aéreos en largos bloques de hormigón. Estos pasillos son lo suficientemente amplios como para que varias personas puedan caminar y para que los niños jueguen como si de una calle de barrio se tratara. Continuando y a la vez complementando un poco lo que se había visto en el edificio del Pedregullo, se estudió qué importancia tenían los espacios intermedios para fomentar la vida en sociedad de los bloques, creando espacios de encuentros, juegos, esparcimiento, en un nivel intermedio entre el barrio y la vivienda. Muchas gracias a todos. Muy bien. Bueno, felicitaciones, está muy bien. Si por favor nos pueden esperar 5 minutos en el hall, vamos a después estar en la evaluación. ¿Sí?